La articulación metacarpofalángica sesamoidea o articulación del menudillo o nudo se realiza entre el extremo distal del gran metacarpo o metatarso según corresponda, la primera falange y los sesamoideos proximales. Sus superficies articulares son los cóndilos y la cresta sagital del gran metacarpiano, las cavidades articulares y surco sagital de la primera falange y las superficies articulares de los sesamoideos. Su cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación y la sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares, enviando un fondo de saco hacia la cara dorsal para el paso de los tendones de los músculos extensores y un saco por palmar para los sesamoideos. Como ligamentos, presenta los ligamentos colateral, lateral y medial, los que se dividen en una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial se extiende desde la eminencia del extremo distal del gran metacarpiano a la zona rugosa del extremo proximal de la primera falange, y la rama profunda se extiende desde la depresión del extremo distal del gran metacarpiano, pasa por la superficie abaxil de los sesamoideos y de allí al extremo proximal de la primera falange. Ligamento metacarpo intersesamoideo. Rodean los sesamoideos y contribuyen a completar las superficies articulares y forma parte del canal para los tendones de los músculos flexores. Ligamentos sesamoideos colaterales, lateral y medial. Se extienden desde la superficie abaxil de los sesamoideos y se divide en una rama que va a las depresiones del gran metacarpiano y otra rama al extremo proximal de la primera falange. Ligamento suspensor de los sesamoideos o sesamoideo proximal o músculo interóseo. Se extiende desde el extremo proximal del gran metacarpiano y la fila distal del carpo, que desciende por el canal metacarpal y se bifurca en el tercio distal del gran metacarpiano. Cada rama pasa por la superficie abaxil del respectivo sesamoideo y luego pasa a la superficie dorsal de la primera falange y se une al tendón del músculo extensor digital común. Los ligamentos sesamoideos distales son 4 pares de ligamentos que son rectos o superficiales, que se extienden desde la base de los sesamoideos hasta el fibrocartílago de la segunda falange. Oblicuos o medios, que se extienden desde la base de los sesamoideos hasta la zona rugosa triangular de la primera falange. Y los profundos son cruzados y cortos. Los ligamentos cruzados se extienden desde la base de los sesamoideos hasta el borde palmar de la superficie articular de la primera falange al lado contrario. Y los ligamentos cortos se extienden desde la base de los sesamoideos hasta el borde palmar de la primera falange. Sus principales movimientos son flexión y extensión, presentando también algo de hiperextensión, y se clasifica como una diartrosis gínglima atípica compuesta. En el bovino sus principales características son que para cada dedo hay una articulación y cada una de ellas presenta sus ligamentos colaterales axil y abaxil. El ligamento suspensor de los sesamoideos es un ligamento más muscular que se extiende desde la fila distal del carpo y se divide en 5 ramas. Una rama para cada sesamoideo, las cuales cruzan por la cara dorsal de la primera falange, y una rama interdigital, la que se mete por el surco intertrocar del gran metacarpiano, pasa a la cara dorsal y se divide en 2, una para cada lado, uniéndose al tendón de los extensores.
Y los ligamentos sesamoideos distales presenta los cruzados y los cortos. En el canino, cada articulación presenta sus ligamentos axiles y abaxiles, y el ligamento suspensor es un ligamento muscular, el que se divide con una rama para cada sesamoideo uniéndolo a la primera falange. Los ligamentos interdigitales palmares en el canino unen el segundo con el tercer dedo y el cuarto con el quinto dedos en la región de la articulación de la primera falange. La articulación interfalángica proximal o cuartilla se realiza entre el extremo distal de la primera falange y la superficie proximal de la segunda falange. Sus superficies articulares por parte de la primera falange son los cóndilos y el surco sagital del extremo distal, y por parte de la segunda falange las cavidades y cresta sagital de la superficie proximal, y esta está complementada por un fibrocartílago en su borde palmar. La cápsula articular fibrosa rodea la articulación y la cápsula sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares y envía un saco hacia la cara dorsal para el paso de los tendones extensores y uno por palmar para el fibrocartílago y los ligamentos palmares. Como ligamentos presenta los ligamentos colaterales, lateral y medial, que se extienden desde las eminencias y depresiones del extremo distal de la primera falange hasta el extremo proximal de la segunda falange. En el canino y bovino se denominan ligamentos axiles y abaxiles, respectivamente. Los ligamentos palmares son centrales o axiles y laterales o abaxiles. Los ligamentos centrales se extiende desde la zona rugosa de la primera falange hasta el fibrocartílago de la segunda falange, y los ligamentos laterales se extienden desde la mitad de los bordes de la primera falange hasta el fibrocartílago de la segunda falange. Sus movimientos son flexión y extensión y se clasifica como una diartrosis gínglimo-atípica compleja. La articulación interfalángica distal del casco o corona se realiza entre la segunda y tercera falange y el hueso sesamoideo distal o navicular. Sus superficies articulares son la cara distal de la segunda falange, la superficie articular de la tercera falange y la superficie articular del sesamoideo distal. Su cápsula articular fibrosa rodea la articulación y su cápsula sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares, proporcionando tres sacos. Dos van por palmar, uno proximal hasta la mitad de la segunda falange y el otro distal hacia la superficie flexora, también se denomina saco podotroclear, y uno por dorsal que va al lado y lado del ligamento colateral lateral y por debajo del extensor digital común. Ligamentos colaterales lateral y medial se extienden desde las depresiones del extremo distal de la segunda falange hasta las depresiones a los lados del proceso extensor y el borde coronario de la tercera falange. Ligamentos sesamoideos colaterales o suspensor del navicular se extiende desde las depresiones del extremo distal de la primera falange, pasa por el extremo y borde proximal del sesamoideo y luego a los ángulos de la tercera falange. Sesamoideo distal o impar se extiende desde el borde distal del sesamoideo hasta la superficie flexora de la tercera falange. En el bovino y el canino, cada dedo presenta un ligamento colateral axil y abaxil.
En el bovino existen dos ligamentos interdigitales, uno proximal y uno distal. El proximal se extiende desde la fosa intertroquear del gran metacarpiano hasta la cara axil distal de la primera falange. Y el distal se extiende desde el extremo distal de la primera falange a la cara opuesta de la segunda falange y el sesamoideo distal. Como movimientos presenta flexión y extensión y se clasifica como una diartrosis gínglima compuesta. El canino y el felino además presentan un ligamento dorsal que actúa como una banda elástica que mantiene la garra o uña levantada. El equino presenta unos ligamentos que unen el cartílago de la tercera falange. Estos son ligamento condrocompedal lateral y medial que se extiende desde una depresión del extremo distal de la primera falange al borde craneal del cartílago. Ligamento condrocoronal lateral y medial que se extiende desde la depresión del extremo distal de la segunda falange al borde proximal del cartílago. Y el ligamento condroungular lateral y medial que se extiende desde el ángulo de la tercera falange al borde distal del cartílago. La articulación sacroiliaca se realiza entre las alas del ilion con las alas del sacro. Sus superficies articulares son unas superficies articulares rugosas denominadas superficies auriculares, presentes en la superficie pélvica de las alas del ilion con la superficie dorsal de las alas del sacro. Su cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, son estrechas y fuertes. Como ligamentos, presenta el ligamento sacroiliaco ventral, que se extiende de las alas del sacro a las alas del ilion por su superficie ventral. El ligamento sacroiliaco dorsal, que se extiende desde la tuberosidad sacra hasta las espinas del sacro. El ligamento sacroiliaco lateral, que se extiende desde el borde caudal de las alas del ilion hasta los bordes del sacro. El ligamento sacrotuberal ancho, que se extiende desde el borde del sacro hasta la espina y tuberosidad isquiáticas del coxal. Con sus respectivas escotaduras forman los forámenes isquiático mayor e isquiático menor. Este ligamento en el canino se denomina ligamento sacrotuberal, ya que es una banda tendinosa que se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta la tuberosidad isquiática. Sus movimientos son inapreciables, por lo que se clasifica como una anfiartrosis. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera se realiza entre el hueso coxal y el extremo proximal del fémur. Como superficies articulares, por parte del coxal está el acetábulo y por parte del fémur la cabeza. El acetábulo se encuentra complementado por un fibrocartílago o labio acetabular que amplía la superficie articular. Su cápsula articular, tanto fibrosa y sinovial, rodean toda la articulación, son bastante amplias y fuertes. Como ligamentos, presenta el ligamento redondo o de la cabeza del fémur, que se extiende desde la fóvea de la cabeza del fémur hasta la fosa acetabular. El ligamento acetabular transverso, que se encuentra complementando la escotadura acetabular. Y en el equino se encuentra el ligamento accesorio, que se extiende desde la fóvea de la cabeza del fémur, pasa por la escotadura acetabular, continúa por el surco púbico
y termina en el tendón prepúbico del músculo recto abdominal. Como movimientos presenta todos los movimientos menos deslizamiento y se clasifica como una diartrosis en artrosis. Ligamentos acetabulares transversos, que recuerden que tiene dos escotaduras. Bovino tiene ligamentos acetabulares transversos. La articulación femorotibio-rotuliana, rodilla o babilla, está compuesta de dos articulaciones que son femororotuliana y femorotibial. La articulación femororotuliana se realiza entre el extremo distal del fémur y la rótula, siendo sus superficies articulares la tróclea del fémur y la superficie articular de la rótula, que se encuentra complementada en su borde medial por un fibrocartílago pararotuliano. La cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación y la sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares, proporcionando un saco proximal hacia el cuádriceps femoral. Como ligamentos, presenta los ligamentos femororotuliano lateral y medial. El ligamento femororotuliano lateral se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur hasta el borde lateral de la rótula. Y el ligamento femororotuliano medial se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta el fibrocartílago pararotuliano. Los ligamentos rotulianos o patelares lateral, medio y medial. El ligamento rotuliano medial se extiende desde el fibrocartílago pararotuliano hasta el borde medial de la tuberosidad de la tibia. El ligamento rotuliano medio se extiende desde el vértice de la rótula hasta la fosa de la tuberosidad de la tibia. Y el ligamento rotuliano lateral se extiende desde el borde lateral de la rótula hasta el borde lateral de la tuberosidad de la tibia. Como movimientos presenta el movimiento de deslizamiento, por lo que se clasifica como una diartrosis artrodia. La articulación femorotibial se realiza entre el extremo distal del fémur y el extremo proximal de la tibia. Como superficies articulares, presenta por parte del fémur los cóndilos lateral y medial, y por parte de la tibia los cóndilos también lateral y medial. Entre ellos se encuentran los meniscos. Los meniscos son anillos de cartílago que hacia su parte interna son delgados y externamente se hacen más gruesos. Su cápsula articular fibrosa rodea la articulación y por su parte caudal está reforzada por un ligamento popliteo. Su cápsula sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares y es doble, una para cada cóndilo, y se inserta en los meniscos, por lo que presentan un saco proximal y uno distal. Sus ligamentos son colateral lateral y colateral medial. Colateral lateral se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné, y el colateral medial se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta el borde medial de la tibia. Los ligamentos cruzados o intraarticulares se nombran de acuerdo a su inserción en la tibia en el ligamento cruzado craneal y ligamento cruzado caudal. El ligamento cruzado craneal se extiende desde la fosa intercondilia de la tibia en su parte craneal y se dirige caudolateralmente hacia la fosa intercondilia del fémur. Y el ligamento cruzado caudal se extiende desde la escotadura poplitea de la tibia y se dirige craneomedialmente a la fosa intercondilia del fémur. Además, cada menisco presenta unos ligamentos craneales que lo unen a la tibia: ligamento craneal del menisco lateral y ligamento craneal del menisco medial. De igual forma, un ligamento porcaudal que también los une a la tibia: ligamento caudal del menisco lateral
ligamento caudal del menisco medial. Y el menisco lateral presenta el ligamento menisco femoral que se extiende desde el borde caudal del menisco lateral a la fosa intercondilia del fémur. Como movimientos, presenta movimientos de flexión y extensión, por lo que se clasifica como una diartrosis ínglima compleja. El canino se caracteriza porque solo presenta un ligamento rotuliano y los meniscos están unidos por un ligamento transverso en su borde craneal. La articulación del tarso o corvejón se realiza entre el extremo distal de la tibia, los huesos del tarso y el extremo proximal de los metatarsos. Esa articulación se encuentra conformada por 4 articulaciones, que son tarso tibial o tarso crural entre la tibia y el astrágalo, intertarsal proximal entre el astrágalo, calcáneo y central del tarso, intertarsal distal entre el central del tarso y la fila distal del tarso, y la tarso metatarsiana entre la fila distal del tarso y los metatarsos. Sus superficies articulares, por parte de la tibia, es la cóclea conformada por los surcos y la cresta sagital, la tróclea del astrágalo, las caras articulares de los huesos del tarso y el extremo proximal de los metatarsos. En el caso del bovino, el astrágalo presenta sus 2 trócleas, proximal y distal. Su cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación y está reforzada por un ligamento dorsal del tarso y por un ligamento plantar del tarso. Su membrana sinovial está conformada por 4 sacos: el tarso tibial entre la tibia y el astrágalo, el intertarsal proximal entre el astrágalo, calcáneo y central del tarso, el intertarsal distal entre el central del tarso y la fila distal del tarso, y el tarso metatarsiano entre la fila distal del tarso, los metatarsos, y además este se prolonga entre los huesos metatarsianos. Sus principales ligamentos son los ligamentos colaterales. Ligamento colateral lateral se divide en una rama larga y una corta. La rama larga se extiende desde la parte caudal del malleolo lateral de la tibia al calcáneo, al cuarto tarsiano y cuarto metatarsiano, y la rama corta se extiende desde la parte craneal del malleolo lateral de la tibia a la cara lateral del calcáneo y del astrágalo. El ligamento colateral medial también se divide en una rama larga y una corta. La rama larga se extiende desde la parte caudal del malleolo medial de la tibia al astrágalo central del tarso, primero, segundo tercianos, segundo y tercer metatarsianos, y la rama corta se extiende desde la cara craneal del malleolo medial de la tibia al astrágalo y al calcáneo. El ligamento dorsal del tarso se extiende por la cara dorsomedial desde el astrágalo al metatarso, y el ligamento plantar del tarso se extiende sobre el borde plantar del calcáneo al cuarto tarsiano y cuarto metatarsiano. Existen además unos ligamentos interóseos que se encuentran uniendo los huesos entre sí. Como movimientos, la articulación tarsotibial presenta flexión y extensión, y las demás articulaciones presentan movimientos de deslizamiento. En el bovino, la articulación intertarsal proximal también presenta flexión y extensión, y esta articulación se clasifica como una diartrosis gínglima compuesta.